Estás en llamada del terror, del terror. La noche de la Llorona. Un invierno en Monterrey. El aire helado de una noche de invierno recorría las calles de Monterrey, una ciudad que nunca duerme del todo. A pesar de las luces de neón y el bullicio de la vida urbana, las historias antiguas seguían vivas entre los susurros de las generaciones. Una de las leyendas más persistentes era la de La Llorona, aquella mujer condenada a vagar eternamente, llorando por sus hijos. La leyenda decía que, siglos atrás, en un pequeño poblado cercano al río Santa Catarina, una mujer llamada María había cometido el acto más atroz en un arrebato de desesperación. Había ahogado a sus 2 hijos en las aguas turbulentas para vengarse de un amante que la había abandonado. Sin embargo, al darse cuenta de lo que había hecho, la culpa la consumió. María terminó con su propia vida, pero su espíritu nunca encontró descanso. Desde entonces se decía que su espectro recorría ríos y calles desiertas, clamando: ¡ay, mis hijos! Esta leyenda, que había viajado a través de los años como un susurro en las noches de viento, todavía resonaba en Monterrey. Pero, como suele suceder, los más jóvenes la tomaban a la ligera, considerándola una simple historia de terror para asustar a los niños. Esa noche de invierno, fría como pocas, el grupo de amigos no se detuvo a pensar en la leyenda. Eran 5. Sofía, una joven curiosa y siempre en busca de emociones. David, el más escéptico. Mariana, una amante de lo paranormal. Jorge, el bromista del grupo. Y Emiliano, tímido y reservado. Habían decidido salir a explorar una zona abandonada cerca del río Santa Catarina, un sitio conocido por sus ruinas y sus ecos de historias pasadas. ¿Están seguros de que quieren hacer esto?, preguntó Emiliano, con las manos temblorosas más por los nervios que por el frío. «Vamos, no seas gallina», le respondió Jorge con una carcajada. «Solo será una aventura más para contar». Sofía sacó su teléfono y comenzó a grabar, esperando capturar algo interesante para sus redes sociales. Mariana, emocionada, llevaba consigo una grabadora para captar voces del más allá. Dicen que si caminas cerca del río a la medianoche, puedes escuchar a la Llorona llamando a sus hijos, comentó Mariana con un brillo extraño en los ojos. Por favor, eso son puras tonterías, respondió David, bufando. Es solo el viento, nada más. Sin embargo, mientras caminaban hacia el río, la atmósfera comenzó a cambiar. El bullicio de la ciudad quedó atrás, y un silencio inquietante se adueñó del lugar. Las luces de los edificios se desvanecieron, reemplazadas por la penumbra de árboles desnudos y el murmullo lejano del agua. El grupo llegó a una estructura en ruinas que alguna vez había sido un puente. Allí se detuvieron para inspeccionar el lugar, mientras Sofía continuaba grabando. Fue entonces cuando lo escucharon por primera vez. Un lamento débil, casi imperceptible, que se confundía con el viento. ¿Escucharon eso?, preguntó Mariana, deteniéndose en seco. «Es el viento», respondió David, pero su voz traicionó una pizca de duda. El lamento volvió, más claro esta vez. «¡Ay, mis hijos!». Emiliano se estremeció, mirando a su alrededor. Las sombras parecían moverse entre los árboles y una sensación de frío extremo, más helado que el propio invierno, los envolvió. Sofía, todavía grabando, apuntó su cámara hacia la dirección del sonido. «Debe ser alguien jugando una broma», dijo Jorge, aunque su tono ya no era tan seguro. Avanzaron con cautela hacia el río, donde el lamento parecía originarse. El agua corría lentamente, oscura como el cielo. Entonces, Mariana encendió la grabadora y comenzó a hacer preguntas en voz alta. «¿Hay alguien aquí? ¿Quién eres?». Por un momento, solo se escuchó el silencio, pero cuando Mariana reprodujo la grabación, una voz gélida y susurrante respondió: «Váyanse». El grupo se miró, petrificado. David trató de reír nerviosamente, pero el sonido se cortó en su garganta cuando una figura apareció junto al agua. Era una mujer, vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro cubriendo su rostro. Estaba inmóvil, mirando hacia el río. «¿Quién es?», susurró Emiliano, pero nadie respondió. La mujer levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro pálido y unos ojos hundidos, vacíos como pozos sin fondo, y entonces gritó:
No fue un grito humano, sino un alarido desgarrador que hizo eco en sus almas. Sofía dejó caer su teléfono y el grupo entró en pánico. Corrieron de regreso hacia la ciudad, pero el camino que habían tomado parecía diferente, como si el lugar hubiera cambiado mientras estaban allí. Las sombras se alargaban y los lamentos de la mujer los seguían cada vez más cerca. David tropezó y cayó, gritando por ayuda, pero cuando los demás se giraron, él ya no estaba. Solo quedaban sus huellas en la nieve y el eco de su último grito. «¡Tenemos que seguir!», gritó Sofía, aunque sus piernas apenas le respondían. El grupo finalmente llegó a una carretera iluminada, donde creyeron estar a salvo. Pero cuando miraron hacia atrás, la mujer de blanco estaba allí, parada bajo la luz de una farola. Sus ojos los observaban, y su lamento llenó el aire una vez más. Esa noche, las autoridades encontraron el cuerpo de David cerca del río. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror indescriptible, y nadie pudo explicar qué le había sucedido. El resto del grupo decidió nunca hablar de lo que había ocurrido. Sofía borró la grabación, Mariana destruyó su grabadora, y Jorge y Emiliano abandonaron cualquier interés por explorar lo paranormal. Pero ninguno de ellos pudo olvidar el rostro de aquella mujer, ni el frío que parecía venir directamente de otro mundo. Desde entonces, cada vez que el viento sopla fuerte en las noches de invierno, los habitantes de Monterrey recuerdan la advertencia de la leyenda. Algunos dicen que La Llorona no busca solo a sus hijos, sino también a quienes se atreven a cruzar su camino. Esta es otra historia de la leyenda de La Llorona que comienza así. En llamada del terror. No olvides suscribirte y darnos like. Era una fría noche de invierno en Monterrey. Las luces de la ciudad brillaban débilmente a través de la neblina que descendía sobre las calles, mientras el viento helado traía consigo el murmullo inquietante del río Santa Catarina. Laura, una joven estudiante universitaria, regresaba tarde a casa después de una reunión de estudio en la facultad. Decidió acortar camino atravesando el Parque Fundidora y bordeando el río, a pesar de que siempre había escuchado historias de advertencia sobre esa zona. «Es solo un cuento para asustar a los niños», se repetía en voz baja, mientras sus botas resonaban en el pavimento mojado. Sin embargo, algo en el aire se sentía extraño. No había nadie más a la vista, ni siquiera los habituales corredores nocturnos. La humedad parecía abrazarla, y un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó un sonido distante, un llanto desgarrador que se mezclaba con el rumor del agua. Al principio, Laura pensó que era el viento, pero mientras seguía caminando, el sonido se hacía más claro. «¡Ay, mis hijos!». El grito se alzó como un lamento que parecía provenir del río mismo. Laura se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Miró hacia el agua, pero la neblina hacía imposible distinguir algo con claridad. «No te asustes, no te asustes», murmuró para tranquilizarse, pero sus palabras eran apenas un susurro tembloroso. Decidió apresurar el paso. Sin embargo, cada vez que lo hacía, sentía que el llanto se acercaba más, resonando entre las sombras de los árboles y los edificios cercanos. Entonces lo vio, una figura femenina de pie junto a la orilla del río, con un vestido blanco que parecía brillar en la penumbra. Su cabello, largo y negro, caía enmarañado sobre su rostro. «¿Se encuentra bien?», preguntó Laura con la voz quebrada, a pesar del nudo en la garganta que le gritaba que huyera de inmediato. La figura no respondió, pero el llanto cesó abruptamente. De repente, la mujer levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y ojos vacíos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Antes de que Laura pudiera reaccionar, la figura se deslizó hacia ella con una velocidad antinatural, dejando un rastro de agua y niebla a su paso. Laura corrió como nunca lo había hecho, sintiendo el peso de una presencia detrás de ella. El grito de «¡Ay, mis hijos!» volvió a resonar, pero esta vez parecía venir de todas partes, como si el aire mismo estuviera gritando. Llegó al puente más cercano, donde finalmente vio a un guardia de seguridad del parque. «¡Ayúdeme! ¡Alguien me persigue!», exclamó con lágrimas en los ojos. El guardia la miró con preocupación, pero cuando miró hacia el río, su rostro se puso pálido. «¿La vio?», preguntó en un susurro, sin necesidad de explicaciones. Laura asintió, temblando. ¿Qué era eso? Dicen que es ella, La Llorona. Desde que el río Santa Catarina se desbordó hace años y hubo tantas tragedias,
Algunos afirman haberla visto aquí. Busca a sus hijos o a cualquiera que se cruce en su camino. El guardia la escoltó fuera del parque y se aseguró de que llegara a salvo a su casa, pero esa noche Laura no pudo dormir. En su mente se repetía una y otra vez el rostro vacío y el grito desgarrador. Días después, mientras trataba de olvidar lo sucedido, escuchó una noticia en la televisión local. Un grupo de excursionistas había desaparecido cerca del mismo lugar donde había visto a la figura. La búsqueda continuaba, pero lo único que encontraron fue una serie de huellas descalzas junto al río y un eco distante de lamentos en el viento. Desde entonces, Laura jamás volvió a pasar cerca del río Santa Catarina al anochecer, y siempre que escuchaba el viento de invierno, sentía que los lamentos de la Llorona aún la perseguían. Estás en llamada del terror. Del terror. No olvides suscribirte y darnos like.